Buenas, mi nombre es Fernando y en esta ocasión la idea es guiarlos en la resolución de este ejercicio de dinámica. Dice: una caja de 2 kilogramos de masa es elevada verticalmente hacia arriba mediante una fuerza vertical. Nos pide que realicemos en forma prolija un diagrama que muestre todas las fuerzas que actúan sobre la caja, el diagrama de cuerpo libre, que calculemos el peso de la caja, que determinemos el módulo de la fuerza que eleva la caja en 3 diferentes situaciones. Cuando la caja se mueve con una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia arriba, cuando la caja es elevada con velocidad constante y cuando la caja se mueve con una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Recordemos que los enunciados siempre hay que leerlos en más de una oportunidad para poder entender bien cuál es la situación que nos plantean y poder resolver cada una de las inquietudes que nos presentan. Siempre también es conveniente hacer un esquema del ejercicio para entender con mayor facilidad y poder tener toda la información a la vista. En este ejercicio en particular, lo primero que nos piden es un diagrama en donde se muestren todas las fuerzas que están actuando. Así que el esquema y el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que nos piden, prácticamente van a ser iguales. Nosotros tenemos una caja. Es importante que observemos que está siendo elevada hacia arriba, nos dejan claro. Esto es... hay un desplazamiento. Podemos poner delta I o delta X, ¿sí? Sería indistinto. Nos dicen que hay una fuerza que está actuando verticalmente. Nos dejan claro que la fuerza no está oblicua. La fuerza podría estar aplicada hacia arriba o inclinada, ¿sí? La caja podría tener guías laterales y se desplazaría únicamente en forma vertical, por más que la fuerza estuviese inclinada. Nos dejan claro que la fuerza que actúa sobre el cuerpo es perfectamente vertical. Es conveniente que tengamos claro que como nos dan, participa en el enunciado la masa, tenemos que tener claro que debido a esta fuerza se va a producir una aceleración y es conveniente anotar todos los datos que tenemos. La masa de la caja, que es de 2 kilogramos, y en primera instancia nada más porque después nos dan 3 opciones: 2 metros por segundo al cuadrado la aceleración hacia arriba, 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo o velocidad constante, que lo podemos anotar. Podemos poner en el inciso 1 aceleración 2,5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a tener esto presente anotado. Después vemos qué pasa con el inciso 2 y 3. Lo primero que nos piden entonces es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vamos a tener la caja. Esto es el famoso DCL, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre dibujamos la caja. No dibujamos si hay sogas o si está apoyado, no dibujamos el piso, dibujamos simplemente la caja y sobre el centro de masa todas las fuerzas que están actuando. Todos los cuerpos que tienen masa, estando en el planeta Tierra, van a tener peso. Entonces tenemos hacia abajo la fuerza peso. Y en este caso en particular nos dicen que sobre el cuerpo hay una fuerza vertical hacia arriba, que es esta fuerza externa, fuerza F la podemos llamar, y sobre este cuerpo, siendo que este cuerpo no está ni apoyado, no tiene ninguna otra soga, no hay viento, no hay ninguna otra consideración, no hay más fuerzas actuando sobre el cuerpo más que la fuerza externa y el peso. Esto sería
para el punto A, en donde nos piden el diagrama de cuerpo libre. En B nos piden que calculemos el peso de la caja. Nosotros sabemos que el peso en el planeta Tierra es igual a la masa por el valor de la gravedad del planeta Tierra. En este caso en particular, el valor del peso está dado por 2 kilogramos, que es lo que vale la masa, y el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que kilogramo metro por segundo al cuadrado no se utiliza como unidad, esto daría 19,6. La unidad sería kilogramo metro por segundo al cuadrado. Kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿sí? En honor al científico que estuvo analizando toda esta parte de la dinámica, es equivalente a Newton. El resultado entonces es el peso, el valor del peso, el módulo del peso es de 19,6 Newton. Esto obviamente siempre conviene realizar las cuentas con la calculadora para no cometer errores. Esto sería el resultado del B. Y vamos con el C, que es el más interesante, en el cual aparecen 3 situaciones distintas. En el C nos dicen que determinemos cuánto vale esta fuerza, contemplando primero, que es lo primero que vamos a analizar, que la aceleración es de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Entonces, vamos a usar tanto el esquema como el diagrama de cuerpo libre. En el esquema lo único que nos faltaría acá es indicar que todos los cuerpos en el planeta Tierra tienen peso. Y además en el esquema es conveniente que indiquemos para dónde vamos a considerar positivo. Lo usual es positivo para arriba, vamos a utilizar, no es obligatorio, vamos a colocar positivo para arriba. Teniendo esto presente, vemos que la aceleración es positiva, ¿sí? Esto acelera hacia arriba, dice que acelera con 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. La fuerza que ejercemos sobre la caja es hacia arriba, es positiva, pero el peso, como tiene sentido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, es negativo. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Nosotros para resolver lo que vamos a plantear es la ley de Newton. La ley de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración. Newton habla de la fuerza resultante, de la fuerza total, de la fuerza neta, de la suma de todas las fuerzas. Por eso normalmente vemos en la fórmula sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Newton habla de la fuerza total actuante sobre el cuerpo. La suma de todas las fuerzas. Para realizar la suma de todas las fuerzas, siendo que las únicas fuerzas que actúan están en la misma dirección, podemos hacer la suma algebraica directamente, pero tenemos que tener presente que todo lo que esté para arriba va a ser positivo y todo lo que esté para abajo va a ser negativo. Si no, esta sumatoria de fuerzas la tendremos que hacer contemplando que son vectores. En este caso en particular, entonces, basándonos en el esquema, siendo que positivo es para arriba, negativo es para abajo, el peso es negativo y la fuerza externa es positiva, la suma de las fuerzas directamente la vamos a hacer en forma algebraica. ¿A qué va a ser igual la suma de las fuerzas? La fuerza F menos la fuerza P igual a la masa por la aceleración. La fuerza F sumando porque es
tiene el sentido positivo hacia arriba, la fuerza P restando porque tiene sentido hacia abajo negativo, y la aceleración también sumando porque tiene el sentido hacia arriba positivo. Esto nos va a quedar entonces que la fuerza menos el valor del peso, 19,6 newton, va a ser igual a la masa, 2 kilogramos, por la aceleración, 2,5 metros por segundo al cuadrado. Como lo que nos piden es el valor de la fuerza, simplemente pasamos los 19,6 newton para el otro lado sumando. Nos queda que el valor de la fuerza va a ser 2 kilogramos por 2,5 metros por segundo al cuadrado es 5 newton. Recordemos, acá se plantea de nuevo la misma situación. Tenemos kilogramo multiplicado metro por segundo al cuadrado. Todo esto es newton, así que tengo 5 newton, 2 por 2,5, 5, más 19,6 newton. Entonces, la fuerza va a ser igual a 24,6 newton. Ya tenemos el valor de la fuerza para el primer inciso. De esto conviene analizar esta fuerza que tenemos que hacer externamente. Está formada por 5 newton y por 19,6 newton. En total son 24,6 newton. La fuerza total que tenemos que hacer es de 24,6 newton, pero como que esa fuerza está conformada por 5 newton y 19,6 newton. Es como si en el cuerpo, en vez de hacer una única fuerza, esta fuerza sería de 24,6 newton. En vez de tener una única fuerza, podríamos decir que tengo dos fuerzas. Una fuerza de 19,6 newton y además una fuerza de 5 newton, y obviamente hacia abajo el peso de 19,6 newton. ¿Qué es lo que observamos? La fuerza hacia abajo de 19,6 newton se cancela con la fuerza hacia arriba de 19,6 newton. Contemplando únicamente esas dos fuerzas, no habría fuerza actuando, no habría fuerza neta, no habría una fuerza resultante. La fuerza resultante sería 0 si tengo únicamente 19,6 para abajo y 19,6 por arriba. Por ende, lo único que queda actuando es la fuerza de 5 newton hacia arriba, y esa fuerza de 5 newton hacia arriba es la que genera la aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Necesito entonces 19,6 newton para equilibrar el peso del cuerpo. Si yo hago 19,6 newton, equilibro la fuerza que está haciendo el peso del cuerpo y netamente tengo una fuerza de 0. Además, adiciono otros 5 newton. En total, genero una resultante de 5 newton hacia arriba, que hace que acelere hacia arriba con ese valor de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Esto para el inciso A. Igual, el resultado final es que tenemos que hacer una fuerza de 24,6 newton hacia arriba. Vamos ahora con el inciso segundo, en el cual nos pide que la caja sea elevada con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Esto es importante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? En todo lo que estamos hablando acá hay fuerzas y aceleraciones. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad, la variación de velocidad dividido el tiempo. Si la velocidad es constante, en el inciso 2,
nos dicen velocidad constante. Esto quiere decir que no hay cambio de velocidad. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. El cambio de velocidad es 0. 0 dividido el tiempo es 0. Esto quiere decir, en el inciso 2, que la aceleración es 0. No hay aceleración. Ojo con esto, que no haya aceleración no quiere decir que no haya movimiento. El cuerpo puede elevarse, puede seguir con una velocidad que no nos importa cuánto puede ser. La velocidad puede ser 10 metros por segundo hacia arriba, 14 metros por segundo, 100 kilómetros por hora. El cuerpo sigue con movimiento. Esto es haciendo referencia a la ley de inercia, ¿no? Un cuerpo, si no tiene fuerzas que actúen sobre él, o si la fuerza total que actúa sobre él es nula, ese cuerpo continúa con movimiento rectilíneo uniforme. El cuerpo entonces sigue subiendo, no nos importa con qué velocidad, sin aceleración. El planteo es exactamente el mismo. La suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué pasa? Dejando de lado el primer inciso, ¿no? Ahora la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, esto es 0. 0 por la masa, 0 por 2, en este caso, es 0. Entonces, la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son las mismas que actuaban antes. La fuerza externa menos el peso. Esto va a dar 0, por lo cual la fuerza externa tiene que ser igual al peso. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza externa? 19,6 newton. En este caso, si de nuevo hacemos el planteo que hicimos con anterioridad, la fuerza externa ya no es 24, la fuerza externa es de 19,6 newton, y ahora sobre el cuerpo actúa para abajo 19,6 newton, para arriba 19,6 newton, pero esta fuerza de 5 ya no está. Entonces en el cuerpo hay para arriba 19,6 newton, para abajo 19,6 newton y nada más. Estos 19,6 newton para abajo se cancelan con estos 19,6 newton para arriba, se compensan, ¿sí? Sobre el cuerpo en total la fuerza actuante es de 0. Es cierto que no es que no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo. Hay dos fuerzas actuando sobre el cuerpo. La resultante es nula. Es como si no hubiese ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo, pero hay dos fuerzas que se cancelan. La fuerza neta, la fuerza total, es nula. Es como si no hubiese fuerzas actuando sobre el cuerpo, no hay aceleración sobre el cuerpo puede ascender entonces con velocidad constante. No es que necesariamente el cuerpo esté quieto, puede ascender con aceleración constante. Y el último de los incisos, vamos a borrar un poco, es que suceda lo mismo pero que acelere hacia abajo, pide ahora. El planteo siempre es exactamente el mismo. En el último de los incisos, en el inciso 3, la aceleración es de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Como algebraicamente no podemos indicar hacia abajo o hacia arriba, y dijimos hacia arriba es positivo, y ahora la aceleración es hacia abajo, en vez de poner que la aceleración es de 2,5 metros por segundo hacia abajo, lo que hacemos es indicar que la aceleración es de menos 2,5 metros por segundo al cuadrado.
¿Por qué? Porque indicando que positivo es hacia arriba e indicando que la aceleración es de menos 2,5 metros por segundo al cuadrado, evitamos tener que poner que es hacia abajo y ya queda claro con el signo negativo, sabiendo que positivo es para arriba. Con el signo negativo sabemos que la aceleración es de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Dijimos, el planteo es exactamente el mismo. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza externa menos el valor del peso igual a la masa por la aceleración. La fuerza es lo que quiero averiguar. El peso 19,6 newton. La masa 2 kilogramos. Y la aceleración menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de nuevo, fuerza va a ser igual a, en este caso, me queda el resultado negativo, menos 5 newton, más 19,6 newton. Esto da 14,6 newton. Si ahora hacemos de nuevo la evaluación, lo que vemos es que sobre el cuerpo está el peso, ya sabemos, ¿sí? De 19,6 newton. Hay una fuerza hacia arriba, ojo acá, esto ahora nos quedó que la fuerza es de 14,6. Ese es el resultado ya para el inciso 3. Perdón, acá es inciso 3. 1, 2, 3. En el 3, la fuerza que acabamos de averiguar es de 14,6 newton. ¿Cómo se da esta fuerza de 14,6 newton? Tenemos para abajo los 19,6. Para arriba también 19,6 newton. Y ahora tenemos menos 5 newton. Estos menos 5 newton son para abajo. Estos menos 5 newton es una fuerza para abajo de 5 newton. Estos 14,6 están formados por los 19,6 hacia arriba y los 5 para abajo. Estos 19,6 para arriba y estos 5 newton para abajo forman los 14,6 newton. 19,6 newton hacia arriba con 19,6 newton hacia abajo se cancelan, es como que desaparecen, y lo único que nos quedan son los 5 newton para abajo que hacen que el cuerpo acelere para abajo con 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. 5 newton con 19,6 dan los 14 que son hacia arriba. Yo tengo que hacer fuerza hacia arriba, pero es una fuerza más pequeña, es una fuerza menor a los 19,6 newton propios del peso. Yo es como que sostengo, es como cuando ustedes bajan un balde pesado. Ustedes lo sostienen, lo dejan resbalar, están haciendo una fuerza hacia arriba, pero es una fuerza hacia arriba menor al peso del elemento. Entonces el elemento baja, este balde, este cuerpo, esta caja, baja con una fuerza, por el resultado de una fuerza menor a su peso. Baja con una fuerza de 5 newton que provoca una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo.